Hola, en este tercer videotutorial vamos a tener dos partes. Una primera parte en la que vamos a enseñar unos nuevos truquillos y herramientas a partir de las dudas y problemas que habéis tenido, y luego una segunda parte en la que vamos a continuar viendo 4 nuevos efectos. En la primera parte he organizado 3 dudas y problemas que han surgido comunes. El primero de todos era cuando insertabais un archivo cualquiera, os aparecía un offline y no reconocía la información. Esto, principalmente, aunque pueda ser un problema de formato, puede que lo tengáis si en la medida que estéis trabajando con los archivos y haya muchos audios que tengan que importarse, sin querer los mováis o los borréis y se pierda esa ruta. Para ello es importante que trabajemos organizadamente y haga un buen, correcto workflow. Nos venimos a la I, a nuestro cajoncito de atajos, y elegimos cuál va a ser nuestro biblioteca directorio en el que vamos a volcar siempre todos nuestros archivos que importamos. Una vez elegida la nuestra, es muy importante que tengamos activado en opciones, preferencias, media, esta primera opción. Esto lo que hace es copiar el archivo que importimos a nuestro directorio del proyecto. Con esto siempre irán vinculados todos los archivos que voy importando a donde esté guardado nuestro proyecto de Reaper. La segunda cosilla que voy a introducir hoy va a ser, en el momento de borrar esto, me voy a crear uno nuevo. Voy a grabar la voz. Esto va a ser una prueba para reproducir un audio marcha atrás. Pues la segunda parte va a ser cómo reproducimos un audio en marcha atrás. Le damos al botón derecho y simplemente elegimos la opción de Reverse Items as New Take. Esto nos da dos opciones. Tenemos una arriba y otra abajo. Por defecto te selecciona la de abajo, que es la nueva, que es la que está al revés, pero siempre te deja la opción de que si te has arrepentido puedas escucharlo normal. Reproducir un audio marcha atrás. También no os expliqué que siempre que nos acercamos al final, pues lo extendía o lo acortaba. Pero si tenemos pulsado el Alt, aparece una manita con la que lo escalaremos. Es decir, estaremos variando su velocidad. Eso es interesante si queremos rápidamente como ajustar algo. Sin embargo, si os fijáis en la ventanita amarilla, el rate ya no es preciso. Es decir, va a ser difícil que volváis a tener ese 1.0, ese estado inicial. Si eso pasa, no os preocupéis, simplemente tenéis que dar doble clic en el botón izquierdo y el playback rate, controlarlo y darle a 1.0 por defecto. La tercera duda que surgió fue la posibilidad de que un efecto o volumen o incluso paneo se pudiese variar respecto a la línea de tiempo, es decir, que nunca fuese continuo. Esto se controla con lo que se llama automatización de capas, en inglés Layer Automation. Antes que nada, hay que tener siempre, hay que trabajar con los envelope points, que va a ser esas curvas de automatización, siempre activado. Esto siempre va a hacer que las curvas de los puntos que se refieren a un media específico se acoplen y vayan siempre agrupadas y no se separen. Una vez activado, lo que tendremos que hacer es controlar este botoncito. Este botón es el que nos va a activar qué categoría queremos empezar a controlar. Podemos empezar por un volumen. En realidad,
esta curva siempre la hemos tenido, lo único que siempre ha sido constante. Para modificarla, pulsaremos el Shift y crearemos puntos nuevos de control. Si queremos que sea máximo o mínimo, según la categoría, que en este caso sea el volumen. Que lo vamos a bajar y lo vamos a ir subiendo poco a poco. Lo vamos a bajar de golpe y lo escucharemos otra vez. Un poco. ¿Lo probamos? A ver. Tenía el... Genial. Esto se puede añadir tantas curvas como categorías tengamos. Podemos añadir luego también un paneo si queremos que sea izquierdo o derecho. Por ejemplo, si queremos que sea negativo, que sea izquierdo, nos le daremos abajo y luego pasará por la derecha. Irá de la izquierda a la derecha. Si lo escucháis con cascos, si lo escucháis con cascos, voy a escuchar el normal. Esto va a ser una prueba para reproducir un audio marcha. Genial. Si queremos borrarlo, simplemente podríamos darle botón clic y borrar. Te lo va a preguntar si estás seguro, o si le damos al botón clic y esconder. Pues ahora vamos a pasar al segundo bloque, la parte en la que vamos a ver los 4 nuevos efectos. El primero de ellos va a ser la corrección del tono. El re-pitch, abrimos categorías, pitch correction y abrimos este de aquí, el re-pitch. Lo primero de todo va a entender que este efecto va a subir y bajar el tono. Y entender el tono como la sensación auditiva o atributo psicológico de los sonidos que se caracterizan por si suenan más agudos o más graves. Todo esto depende de la frecuencia. Las frecuencias bajas van a sonar graves y las frecuencias altas van a sonar agudas. Entonces, aquí tenemos la ventana y entender simplemente el wet y el dry. Este efecto, como por ejemplo en el compresor, no nos va a interesar el estado del que partimos, por eso siempre lo vamos a quitar a cero y nos vamos a quedar siempre con el resultado. Aquí podríamos añadir tantas ventanas y tantas capas como quisiéramos. Y principalmente decir que la corrección del tono se va a definir por 2 parámetros. Este primero, el shift, y el FOMA. El shift va a ser el cambio del tono, pero nos va a dar 4 diferentes unidades en el cual hacerlo. Si queremos uno mucho más intuitivo, sin precisión en unidades, pues iremos al full range. Si en cambio queremos unidades concretas de cara a la producción musical o para dependiendo de cómo trabajemos, pueden ser los cents, que es 1 partido de 100 semitonos. El semitono sería el recomendable por el que trabajar, por controlar siempre tener una unidad y trabajar por ejemplo con los armónicos. Y el último sería trabajar por octavas, que el grado es mucho más mayor, se va a notar mucho más la diferencia, los saltos, y se debe a las escalas. El segundo parámetro sería el formante. Esto de aquí sería este concepto en el que es complejo, pero vendría a ser técnicamente la concentración de la mayor parte de la energía de la onda, es decir, esto. Y nos interesa simplemente porque es la identificación de una voz individual. Es, por ejemplo, con lo que trabaja en la programación de los reconocimientos de voz. Y simplemente, por último, acabar que tenemos un cuarto parámetro para el volumen del efecto y un paneo. Izquierda, derecha o mono, etc. Simplemente ahora vamos a probar cómo sería aumentar en el tono de la voz. Esto es una prueba para comprobar el efecto pitch correction. Este efecto, por ejemplo,
veríamos que es muy útil si, por ejemplo, estiramos y variamos la velocidad. Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es cambiar las frecuencias. Por eso, cuando reducimos un vídeo, siempre sale grave. Es que cuando aumentamos un vídeo la velocidad, el tono es mucho más agudo. Entonces, este cambio podríamos corregirlo con los semitonos. Por ejemplo, si lo he aumentado, va a ser más lento, pues le subiré los semitonos. Esto es una prueba para comprobar el efecto pitch correction. Ponemos control Z a tener el original y también podríamos tener una segunda aplicación. Por ejemplo, yo los formantes los aplico casi a ciegas, sin entenderlos del todo, más como por estándares y tal. Si por ejemplo bajamos una octava y la aumentamos y casi no entenderemos nada, pero si subimos los 12 semitonos del formante, esto es una prueba para comprobar el efecto, tendremos como voces robóticas. Sin embargo, subimos una y bajamos 12 semitonos. Esto es una prueba para comprobar el efecto pitch correction. Vale, jugamos con el tono de voz. Y por último podríamos incluso trabajar con unidades y por ejemplo hacernos el armónico de la voz, añadiendo uno, teniendo la voz original, añadiendo por ejemplo el armónico do, mi, sol, que sería mi voz original, 1, 2, 3, 4, el cuarto semitono, 5, un salto son semitonos, perdón, U5, 6, contando las negras, y 7. Entonces, a la primera capa le voy a dar 4 semitonos, voy a dar por izquierda, y el segundo voy a bajar un poquito el volumen por derecha y le voy a dar 7. Y sonaría... Esto es una prueba para comprobar el efecto pitch correction. Y sonaría en armónicos. Con esto habríamos probado más o menos las posibilidades del tune autotune. El segundo efecto que vamos a presentar va a ser la reverberación. Para ello nos venimos a efectos, categorías, reverb y reverberate, el segundo. Y nos abre el ventana. Este efecto nos va a ayudar a crear la sensación de que el sonido se ha grabado en un ambiente cerrado, en una sala con la reverberación natural de tener el sonido rebotando. Va así a dar la sensación contraria, está en un lugar neutro y limpio. Para ello va a simular las características de estar en una habitación. Hola, esto es Si es más grande, para ver cómo varía. tiene mayor reverberación que si fuese pequeña la habitación. Y el dampening sería lo que amortigua esas paredes, alfombras o objetos que pudiera haber. Hola, esto es una prueba para ver cómo varía el tono con el pitch correction. Hola, esto es una prueba para ver cómo varía el tono con el pitch correction. En 0 vemos que hay una menor atenuación y amortiguación, entonces rebota mucho más el sonido que si por ejemplo lo hubiese con cortinas, alfombras, objetos, con una mayor amortiguación. El initial delay siempre vamos a tenerlo en 0 porque no nos interesa tanto, ya que si lo añadimos estaríamos casi haciendo un delay y no un reverb. Por último tenemos nuestro filtro de selección. También podríamos controlar con la salida del wet cómo de intenso es nuestra reverberación. El tercer efecto que vamos a ver va a ser el de quitar ruido. Me he grabado cocinando en el que están las verduras de fondo friéndose molestando.
Estoy cocinando y vamos a quitar el ruido de los verduras friéndose. Lo apreciáis, ¿no? Para ello vamos a abrir el efecto, nos tenemos que ir a categorías y escribir rea fit. Abrimos el efecto y simplemente lo que vamos a tener que hacer es seleccionar cuando hay ruido para que nos construya en la curva dándole a sustraer y pinchando en construirme la curva, el perfil del ruido y que reproduciéndolo en bucle solo esto que nos coja las curvas que provienen de la verdura friéndose y nos los quite. Paramos la reproducción, pinchamos en el clic muy importante para que nos guarde esta curva y ya lo podemos cerrar y ya tenemos el audio limpio. Estoy cocinando y vamos a quitar el ruido de los verduras friéndose. Y por último y cuarto efecto, vamos a ver el audio 8D. Para ello vamos a necesitar descargarnos un plugin. Tenemos que escribir Sennheiser Ambeo Plugin Download y nos metemos en el primer enlace en esta página web y la oficial nos descargamos según nuestro sistema operativo el zip con el archivo ejecutable. Lo descomprimimos, lo instalamos y no hay que hacer nada. A mí me pidió descargarme Microsoft Visuals, en realidad no me lo pidió, me instalo con ello y una vez que terminemos ese proceso no hay que hacer nada, ya se ha metido directamente a nuestra biblioteca. Reaper lo encuentra. Entonces vamos a insertar una canción porque va a ser mucho más fácil ver el efecto. Nos vamos a añadir efecto, all plugins y escribimos Ambeo. Pinchamos en el primero. Se nos debería abrir, bueno, se nos abre esta interfaz. Lo primero de todo, explicaros un poquillo el 8D si no lo sabéis. Os invito a que directamente veáis tutoriales o escuchéis un audio 8D, pero así en breve sería un algoritmo que lo que te hace es espacializar una señal de audio. Es decir, es una ficción, es una corrección para que simule las ondas que se mandarían a cada oído si hubiese una fuente moviéndose en el espacio, con una dirección precisa en el espacio. Lo que hace, por ejemplo, es jugar con la forma de la oreja que actúa como pantalla. Es decir, si un sonido se recibe de frente, se recibe mucho más directo que, por ejemplo, si viene detrás. Si el sonido viene de izquierda, no solamente sonará más fuerte por la izquierda que por la derecha, sino que el tiempo de llegada será distinto. E incluso que por el derecho escucharé la reverberación de la pared opuesta. Es decir, hay un juego a simular y a hacer una ficción que no llega a existir, pero solo lo permite gracias a que va haciendo pequeñas correcciones en los canales left y right. Los dos solo funciona con cascos. Entonces lo que tenemos aquí va a ser pues nada, una primera zona de localizar dónde está la fuente, jugar con la reverberación, esas reflections, el nivel, si queremos que gane o que tenga una ganancia o no, y el tamaño de la polarización, incluso esa amortiguación que veíamos para aumentarla. Por último tenemos la claridad y un ancho de, bueno, si queremos que sea más estéreo o más único. La claridad sería como la intensidad con la que va a producirse ese 8D. Si quiero, si quiero que sea mayor, lo voy a llevar al 0. Ese efecto. Y nada, yo creo que lo mejor es que tanteéis vosotros.
Si queremos ahora grabar todos esos cambios que vayamos haciendo a nuestro 8D, lo que vamos a tener que hacer es volver al inicio del vídeo cuando explicábamos los envelope points y las curvas de automatización. Para ello nos vamos a crear una curva de automatización que por defecto siempre, si la activamos, está en grid en verde y puede ser el volumen, pero que si la cambiamos de tipo y la ponemos en touch, es decir, amarillo, perdón, lo siento, clear touch, lo que va a hacer esta curva en amarillo es que todos los cambios que se vayan aplicando en directo son los que me va a formar esa curva. Es importante porque no puedo soltar. Si suelto, se me va a volver al valor por defecto. Recomiendo que si queréis controlar varios parámetros para un mismo audio, lo hagáis reproduciendo en 2 veces. Una reproducción por cada parámetro. Para ello es simplemente verlo, ya veréis. ¿Veis cómo se me dibuja la curva? Si yo ahora soltase, iría al donde ha iniciado, ¿ves? Por eso siempre hay que tener presionado y no soltarlo. Entonces, una vez que lo pare, se me ha, por el tipo de curva amarilla, se me ha creado en directo, en vivo, que ahora incluso podría cambiarla como hemos visto con el Shift, ir cambiando punto por punto, o directamente con un truco mejor, que presionando el Control me puedo yo dibujar mi curva. Y con esto dejaríamos terminado el 8D y por tanto el tutorial de hoy.